un chico que está en grado 11º está explorando opciones de carrera y entra a Wikipedia y dice, la psicología es el estudio del alma. Ay, bacanísimo. Pues Eso es lo que yo yo voy quiero estudiar el yo alma. quiero estudiar eso, yo quiero entender lo que nadie entiende. Y tu psicólogo puede tener sus creencias religiosas, pero jamás van a ser ni centro de la consulta, ni tampoco un método de tratamiento. Retomar oración, vamos a conectar con Dios, porque esa depresión puede estar significando esa desconexión con el Señor. No. Si vemos las dos Estaba tratando diferencias, de aguantarme la risa porque siento que es como la propia frase del psicólogo religioso sí, que no es entonces, tan bueno su trabajo y todo lo busca explicar así. exacto. Hola, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. Yo soy Javier. Y yo soy Natalia y como siempre hoy les traemos, obviamente, contextualizada lo que está pasando, contextualizada la semana en la que sale este episodio, un episodio que está top, era uno de los episodios más esperados. Claro que sí, lo teníamos en el tintero hace rato y bueno, como siempre quisimos traerlo en el momento preciso. Y Uh-huh, ahora esta semana que estamos en Semana Santa para los cristianos, uh-huh. entonces vamos a hablar sobre psicología y religión. ¿Cuáles son esas relaciones que existen entre estos mundos y qué Ajá. tiene la psicología para decir al respecto? Sobre todo, que es lo que siempre nos gusta conversar en este podcast. Sí, sabes, Javi, que preparando un poco, antes de que nos digas las tareas, que esa es tu parte, Claro. preparando este podcast, yo decía como que, ay, ¿qué más se vaya a decir de la psicología y la religión? Pero cada vez que, digamos, entro a consulta o que estoy en ambientes sociales donde de pronto no hay psicólogos, otra cosa, sigo escuchando todavía las mismas cosas que escuchaba hace años cuando empecé a estudiar psicología y a veces digo como que no todo está dicho y creo que hay cosas interesantes por decir con este tema. Total, y también siento que es un tema que a pesar de que ya se ha hablado bastante, hay gente que no ha escuchado lo que se tiene que decir. Entonces, qué Claro. bueno repetir, qué bueno volver a traer estos argumentos, estos razonamientos, para que la gente se ponga en perspectiva. Yo justamente en estos días estaba leyendo un poco sobre el tema de cómo se comportan diferentes las generaciones. Entonces, que los baby boomers, que luego los no sé qué, los Uh-huh. millennials, los Gen Z ahora. Y una de las cosas que me llamó la atención que decían de los Gen Z es que hay un grupo de generación Z que tiende a ser mucho más liberal en pensamiento y progresista, pero al mismo tiempo hay otro grupo de Gen Z que están yéndose hacia el otro extremo, Más hacia el conservador. conservadurismo, hacia las posturas radicales. Entonces yo decía, ¿por qué sucede esto? Es tal vez porque eh, la generación Z está viéndose, digamos, atacada, por decirlo así, o influenciada por estas corrientes que son están muy presentes en las redes sociales. Entonces, Uh-huh. cada quien quiere convocar a su combo, por decirlo así. Cada quien quiere tener Sí. su propio ejército y por eso existen esas posturas que son radicales. Pero a mí me parece que este episodio puede darnos un poco de luces sobre cuáles son esos puntos medios a los que podemos llegar y por qué no debemos también Sí, que sí satanizar los lo uno o hay. lo otro. Que Claro sí que los sí. hay. Yo me acuerdo que cuando yo empecé a estudiar psicología yo era súper extrema. Claro, porque Ah, sí. me sentía como muy afectada, o sea, me afectaba mucho el hecho de como que la gente decía, ah, pero psicología, pero eso, eso no sé qué. Ya que ya yo me trabajo en esto y estoy envuelta en el barro en esto y toda mi vida respiro, hago psicología, redes sociales, psicología, mi trabajo, este podcast, todo. Yo, cállate que no sabes de qué es lo que estás hablando, entonces di lo que quieras, di lo que quieras. Y como yo siempre digo, es una carrera que tú la terminas fácil, pero ser un buen psicólogo no es fácil. No es fácil, no Exacto, es porque fácil. entre más entiendes la complejidad de las cosas, o sea, yo digo que si a ti, eh, tengo demasiadas ideas en la cabeza, espérate, voy a decir a la primera, si a ti digamos como que no te genera incomodidad leer cosas de psicología o que te cuestionen, te está yendo por las orillitas.
O sea, no te estás yendo a las profundidades, porque a mí me da muchísima ansiedad cuando leo cosas nuevas, vainas que salen, nuevos estudios, y digo como, mierda, eso no lo sé, no lo entiendo. Ay, lo había pensado toda mi vida así, ahora esto qué implica, qué implicaciones tiene. O sea, si esto no te pasa, en psicología es muy normal que pase, te está yendo por las orillitas y no está como que, ay, esto es fácil, no te creo, no te creo. Uno. Totalmente. Y lo otro es que también me ha pasado que colegas me han dicho como que, ay, Nati, no he querido escuchar tal episodio porque me da miedo como que lo que vayan a decir, como que si van a criticar tal cosa, de ninguna manera. O sea, aquí nosotros vamos, siempre creo que hemos sido como muy conciliadores en todo lo que hemos propuesto y no nos ponemos aquí como que cállate, eres una mierda, lo que Sí, tú haces está con mal, no nos posiciones hemos puesto así. extremas. Y ya también me parece interesante eso que te han dicho porque creo que el mensaje que queremos dar en este podcast es, hey, nosotros tenemos unas posturas que están fundamentadas en nuestros estudios, en nuestra experiencia profesional, también en nuestras propias, en algún sentido permeadas por nuestras opiniones y nuestras propias vivencias, y Claro, no somos dueños de la verdad. No somos no, dueños de la verdad. Entonces, qué bacano que podamos iniciar conversaciones. Si hay alguna frase quisiéramos que te ser. llama la atención, que quieres conversar con nosotros, ponnoslos en los comentarios en nuestras redes sociales. eh, Mándanos un mensaje directo. Aquí están las redes sociales de Nati, @sinataliaquirojm, @javierclever.ed, @déjame pensarlo podcast. Y aquí enseguida conecto con las tareas. Bien, bien hecho. Carajo, pero ya Claro, está a un claro, nivel profesional. por favor, necesitamos que nos escribas tus opiniones, estoy de acuerdo, no estoy de acuerdo, quiero profundizar más en esto, porque estamos es para iniciar conversaciones. Entonces, tareas, síguenos en nuestras redes, en las redes del podcast, en las redes de Nati, las redes mías. Estamos en Instagram, en TikTok, estamos en YouTube y por supuesto comparte nuestros clips, comparte nuestros episodios. Estamos presentes en todas las plataformas de podcast. Y bueno, si nos quieres ver en video, Spotify y YouTube son tus canales recomendados. Sí, y lo mejor de esto es que cada vez estamos llegando a más personas. Cada vez, digamos, son más las personas que nos dicen como que, oye, qué chévere lo que están haciendo. El día que no sacamos episodio por la enfermedad mía, me dijeron como que, ay, me dijeron dos personas como que, ay, me hicieron falta, entonces me siento contenta porque a veces, claro, como uno no tiene el feedback inmediato, uno dice como que, ay, güey, madre, sacar de mi tiempo para grabar estos episodios y que no tenga nada, o sea, como que no esté generando ningún tipo de conversación, a veces es como un poco como, Sí, pero esos pequeños mensajes otra vez como te dan la el energía para impulso, seguir, sí, totalmente. para seguir haciéndolo. Y bueno, es el momento también de que aproveches y te pongas al día con los episodios de la segunda temporada en estos Sí, días de descanso que tenemos, por lo menos en Colombia en España también, y en España también, por supuesto. Bueno, claro. Eh, sí, y ya todos sabemos por qué. Pero ese no es el punto. El punto de hoy, entonces, es que y aquí van a darse cuenta que Javier Clever, ahí donde lo ven, es una persona muy sabia y nos va a guiar sobre esta parte introductoria del tema de psicología y religión. Yo voy a hablar un poco más del área clínica, que es el área que manejo, pero Javi, te doy entonces la palabra para que nos contextualicemos primero en esta semana, qué está pasando en los países en los que lo celebran, y luego entramos a por qué psicología y religión. ¿Por qué, por ejemplo, religión y matemáticas, religión y física no es una relación que se hace, pero sí psicología y religión? muy buen punto, amigo. Bueno, ya como todo el mundo sabe, estamos en Semana Santa, que es una semana que los cristianos usan para celebrar y conmemorar lo que es el evento central del cristianismo, que es la pasión, muerte y resurrección de Jesús. Uh -huh. Entonces, sobre todo para la religión católica, seguramente habrán variaciones en otras corrientes cristianas, pero en la religión católica es una semana de muchísima importancia, tal vez la semana más Más importante importante. del calendario litúrgico. Entonces, el domingo de Ramos, pues se celebra la llegada del Señor a Jerusalén, donde la gente pues lo aclama, llega en un burrito y tal, toda esa Uh -huh. iconografía que ya conocemos al respecto. Sí, sí. Luego Jueves Santo se conmemora la última cena y el momento en que Judas vende
a Jesús a las autoridades romanas. Viernes, la pasión, bien, el Via Crucis, el camino hacia la cruz, la crucifixión. Y finalmente, de sábado para domingo se celebra pues la Pascua, que ya es la resurrección, y es como el punto culmen y el evento central de la cristología Ujú. desde este punto de vista teológico, que es lo que verdaderamente marca la diferencia entre cualquiera de las otras, digamos, Religiones. religiones. Entonces eso es como el contexto, ¿no? Y aquí me gustaría decir algo personal. Y ahorita Ujú. que tú mencionaste como que no, cuando comencé a estudiar psicología, cuando yo comencé a estudiar psicología, yo Ajá, era una persona sumamente religiosa. Y mi ajá. contexto familiar siempre ha estado marcado por la religión católica. Mis papás son súper católicos, mis abuelos, mejor dicho. Y si quieren saber más, vayan a Cafecito, porque ahí estaremos hablando un poco más sobre esos backgrounds. Oye, ¿verdad? Eso te iba a decir, tú no lo has No contado, lo he contado, pero vamos a pero viene contarlo. para cafecito. Eso viene para Claro que sí. cafecito. Entonces, cuando comencé a estudiar psicología, yo estaba muy, muy interesado en conocer cuál era esa relación que existía entre lo que Ujú, yo creía y lo que esta profesión tiene por decir. ujú. Mucha Y gente recuerdo, entra, sí, perdón, Javi, que te interrumpa, que mucha gente entra pensando que le va a encontrar sentido a la parte religiosa en psicología. Y yo no critico eso porque uno tiene 18 años. Y luego te encuentras con materias como pensamiento y lenguaje y uno lenguaje, dice, sí. diablos. O cuando empiezas a ver todas las teorías cognitivas Ujú, y uno dice, uy, ¿cómo se origina un pensamiento? Cuando hablamos ujú, de, sí, en fin, tantas cosas que lo hacen a uno un poquito cuestionarse. Y eso fue lo que me pasó a mí en algún grado. ujú. Además que yo tuve profesores muy, muy, muy buenos que me ayudaron mucho con el tema de pensar críticamente. Y lo voy a decir aquí, hay gente que lo odiaba, hay gente que lo amaba. Reinaldo Ujú. Niebles, para mí fue ese punto en tercer semestre donde cachetada como piensa, 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 argumenta, claridad, precisión, ta, ta, ta. Entonces, eso fue un momento en el que yo dije, voy a empezar a cuestionar qué es lo que yo creo y cómo eso es compatible o no con lo que Ujú. estoy estudiando. Y justamente ahorita mencionabas algún punto interesante, porque es que no hacemos la relación entre psicología y religión, Y, y, perdón, porque psico- hacemos la relación entre psicología y religión y y no no entre entre otras. religión y otras cosas. Pues justamente por el origen etimológico de la palabra psicología aparece por primera vez por allá, escrita por lo menos, en el Renacimiento. Y su origen tiene una raíz griega que es psique, que Ujú. significa alma, bien, una traducción como alma o, o- o- o, sí, como espíritu, y Sí, la palabra logía, que es estudio. Entonces, estudio. literalmente traduciría el estudio del alma, y es aquí donde empiezan a ver esas primeras Sí. confusiones sobre lo que es Porque imagínate si, psicología y alma y espíritu claro, y si desde el espiritualidad, etcétera. nombre, si desde el nombre uno dice, mierda, lo que voy a estudiar ahí es el estudio de eso desconocido, ¿no? Y Claro, entonces empieza, imagínate, mm, ajá, dale, dale. imagínate un chico que esté en grado décimo y once, está buscando, explorando opciones de carrera y entra a Wikipedia y dice, la psicología es el estudio del alma. Y nada Ajá. más se queda con esa primera frase. Yo dije, ay, bacanísimo, pues Eso es lo que yo yo voy quiero a, estudiar el yo alma. quiero estudiar eso, yo quiero entender lo que nadie entiende. Y por eso te decía, Exacto. mucha gente entra con la convicción de que allí va a encontrar la respuesta a sus preguntas, más de tipo espiritual y teológico, lo cual no quiere decir que estudiar psicología te vaya a volver ateo, ni mucho menos. Y ahí No, es al punto central al que voy a llegar con todo como mi hilo argumental, porque es que el estudio de la psicología no te va a responder eso porque apunta a cosas completamente diferentes y parece un poco paradójico que apunte a cosas diferentes entendiendo de dónde viene el origen de la palabra y dónde como que esos inicios de la psicología, ese dualismo, cuerpo y alma, perdón, sí, como cuerpo y sí, mente, sí, como cuerpo y alma, sí, ese dualismo, como la psicología parte de ahí, entonces pareciera ser que aún se mantiene ese paradigma de, sí, la psicología, una cosa es el alma y otra cosa es esto, entonces por eso pareciera ser como si fuera como otro tipo de religión y como si peleara o si estuviera en el mismo lado, no.
¿no? Exactamente. Por el contrario, cuando empieza a desarrollarse la psicología como una disciplina como tal, que se crean los primeros laboratorios de psicología, empieza a reconocerse dentro del mundo de las ciencias, por lo Científico, menos, sí. exactamente. Entonces ya la connotación cambia mucho y empezamos como a definir la psicología como esa disciplina científica que estudia los comportamientos humanos, ¿bien? Y ahí podemos incluir entonces que un comportamiento humano son esas creencias o esa dimensión espiritual. Y aquí pues ya creo Sí. que eso es una buena introducción como para decir, hey, una de las primeras cosas que tiene que ver la psicología con la religión es que la religión, perdón, entra como un objeto de estudio dentro de la psicología, o el comportamiento religioso, para no decir que la religión. Ujú. La conducta de congregarme, la conducta de compartir un conjunto de Rezar. creencias, la conducta de rezar, la conducta de esa trascendencia espiritual, son preguntas que a la psicología le interesa saber esto Claro, por qué se da. y que la psicología ha estudiado, ¿sí? Que hay gente que Exacto. estudia el impacto que tienen las conductas religiosas sobre el ser humano, sobre el bienestar emocional, pero que no tiene absolutamente nada que ver con los métodos, ¿sí? O con que usemos los principios religiosos, además de cuál religión, porque claro, desde Occidente nosotros empezamos a hablar del cristianismo, ¿no? Y lo entendemos Ujú. como tal, pero si nos vamos al otro lado del mundo, que eso es a mí una de las cosas que más me fascina o sea, yo no sé, a mí una de las cosas que más me gusta en el mundo es entender las diferentes cosmovisiones. Entonces nosotros en nuestro occidente, sentados en nuestra casa, creemos que tenemos la verdad absoluta de, sí, es que esto es así, porque a mí me lo han enseñado así, pero te vas al otro lado del mundo y para ellos es otra cosa, significa completamente diferente. Y así me pasó, por ejemplo, cuando el año pasado fui con mi hermana a Tailandia. Top. En Tailandia son budistas y o sea, a mí me explotó la cabeza. Claro, tú lo ves en videos de YouTube, tú lo ves no sé, creo que en libros, no sé, uno en clases en la universidad, uno como que entiende eso, pero hasta que tú no lo ves con tus ojos y entiendes diferentes como visiones, ahí es donde te das cuenta, ok, pero mierda, ¿de dónde saqué yo que yo tenía la verdad absoluta de todo esto? ¿Y quién Total, soy yo para decir que esa cosmovisión no es la verdadera? totalmente, totalmente. Y también el otro lado de la moneda, creo yo, es cuando hay gente que aún hoy piensa que la psicología tiene que ver con lo que hemos hablado en otros episodios, en el episodio 6 de Ujú, la temporada 1, por aquí dejaré el link, sobre el tema del esoterismo, el tarot, ujú. un poquito este tema paranormal, porque aún siguen relacionando el tema del espíritu del alma con algo que tiene que ver Exacto, con la psicología. Y aquí sí hay que hacer una diferencia un poco radical, y es que lo uno no tiene que ver con lo otro. Si bien lo exacto. uno es un comportamiento que a la psicología le interesa estudiar. Exacto, exacto. Es como de un gran paraguas, ¿sí? Tenemos, de entre todas las conductas que se pueden estudiar, esta es una conducta que le interesa a la psicología y que la psicología la estudia, pero no quiere decir que sea, o sea, o que se puedan equiparar, que estén al mismo nivel, porque la psicología es una ciencia, ¿sí? Y no es una ciencia, y esto me muerde el dedo porque me hubiera encantado saberlo cuando estaba en la universidad para argumentarle a un profesor, pero lo voy a decir ahora. Yo sé que él nunca me va a escuchar, pero él argumentaba que la psicología es una disciplina científica, no es una ciencia. Es una disciplina científica, ya todos sabemos quién, bueno, ya tú sabes quién es. No es una ciencia, sino es una disciplina científica porque ¿cuál es el objeto de estudio de la psicología? Es la conducta, es la emoción, es la cognición. Entonces no podríamos hablar de ciencia porque no tiene un objeto de estudio. Mira, las ciencias no se definen por su objeto de estudio, se definen por el método. Por los métodos. Entonces sí es una ciencia. Habiendo hecho este paréntesis, habiéndome sacado, ¿cómo se dice? Habiéndome sacado Habiéndome secado. Sí. esta espina que llevaba enterrada en mi corazón hace un montón de tiempo, ahora prosigo a decir que la psicología es una ciencia, por lo tanto, no se puede equiparar a cosas que no sean ciencia y no cumplan con un método, como un método científico,
ni tampoco que esté, digamos, como... Y con eh, algunos principios científicos como la replicabilidad, la eh, falseabilidad, la correcto, navaja de Occam. exactamente. Entonces, como tratamos del mismo, como parece que tratáramos el mismo objeto de estudio, que es la explicación de aquello que no podemos explicar o no podemos entender, o, bueno, no que no podemos entender, porque nosotros sí lo entendemos, no sé en otras vainas cómo lo mirarán, o sea, en verdad sí. Entonces, o como todos somos humanos, creemos que todos tenemos cabida dentro de la psicología, porque yo también tengo la experiencia de ser humano y yo lo viví de esta forma, por ende, eso es verdad. Y no es así. Por eso es que se compara muchísimo con, por ejemplo, la religión, que es una dimensión, ¿sí? Como decía Javier, es una conducta, algo que los seres humanos hacemos, pero de ninguna manera está al mismo nivel, pero no cuando no digo al mismo nivel es que no que no sea importante, sino que apunta a dos cosas completamente Son diferentes. Por diferentes. eso no puede ser comparable. Sí, totalmente de acuerdo. Y eso es un tema que yo sí quiero que hablemos pronto en este podcast, y el tema de la ciencia, de las pseudociencias, porque la psicología recibe tantos ataques al respecto. Hay mucho Yo sí intrusismo. creo que incluso dentro de la misma psicología hay gente que se pelea por dentro, aún sobre si es disciplina científica, si es una ciencia, si no es una ciencia, porque la psicología también, hay que reconocer por dentro de sí misma, Hay históricamente mucha hablando, mierda también. hay unas cosas ahí como que medio contradictorias. Y eso son también discusiones que en el departamento como profes hemos hablado en algunos momentos sobre, en fin, qué tanto esto es pertinente para la ciencia y para el método y qué tanto lo otro no. Pero Ujú, bueno, eso son otras cosas. Otra de los puntos interesantes que tiene que ver con psicología y religión es que la conducta religiosa es tan vieja como las primeras civilizaciones. O sea, ujú, como los primeros seres humanos, porque buscaban explicar, eso también lo dijimos en el episodio 6, ujú. em, buscaban las primeras personas, los primeros grupos humanos para explicar lo que sucedía en los entornos naturales, necesitaban dar una explicación, necesitaban Ujú. rellenar eso, entonces empiezan a crear estas formas de que, existe el dios del trueno o el dios de la lluvia y tal, y Sí, empiezan a crearse estas cosmovisiones que luego se convierten ya en sistemas religiosos mucho más estructurados. Pero ya aterricemos un poquito más a la vida cotidiana del día de hoy, Nati. ujú. Em, Desde la psicología clínica, ¿cómo se ve em, O cómo se o usa, porque cómo yo se creo usa, que cómo puede ayudar el tema de la espiritualidad, de la conciencia religiosa, estos ujú, comportamientos que hacen parte de la religión, cómo puede ayudar ujú. a las personas, ¿o Mira no? que yo estaba leyendo, buena pregunta esa de sí o no. Yo estaba leyendo y hay autores, obviamente, que Ellis, por ejemplo, un autor cognitivo muy importante, Albert él, Ellis, Albert Ellis, él decía que no, que el pensamiento religioso es un pensamiento esto es distorsionado. O sea, irracional, sí. Ellis es, Es una cognición irracional, sí. es una condición irracional, que el pensar que todo está en el control supremo de algo, y se debe evaluar en terapia como una distorsión del pensamiento. Paréntesis, Porque, ajá, Freud decía que la psicología, la religiosidad era una neurosis, cierro paréntesis. ay no, pero rechacemos a Freud porque yo sé que Ay, hay niña. mucha gente, yo sé que hay mucha gente que lo ama y tal, pero es que, hombre, si estamos hablando de ciencia y nada de lo que él dijo lo podemos probar empíricamente, entonces ahí nos quedamos mucho. O sea, ahí Que hay... valga como notación histórica, que valga como una Sí, notación bueno, histórica. está bien, dale. Y yo sé que todavía sí, hay mucha gente que todavía lo estudia y es psicoanalista y todo lo demás, pero entonces nos estamos disparando, o sea, nos estamos disparando en el pie porque si estamos intentando como buscarle el rigor, De entonces acuerdo. bueno, por eso estoy comenzando desde Ellis y no desde Freud, que es mucho más, sí, mucho más antes. Entonces, bueno, él decía eso y él se mantenía en que las creencias religiosas, al pensar que todo se me va a curar porque yo rezo, es una distorsión de pensamiento y debe intervenirse en terapia como tal. Pero estudios posteriores lo que han evidenciado es que si bien tú, eh,
si para ti este aspecto, porque hay diferentes, digamos, sí, hay diferentes como áreas del ser humano. Está lo biológico, lo físico, lo espiritual, la dimensión emocional, como nosotros tenemos lo social, tenemos diferentes dimensiones. Entonces, si para ti dentro de tu dimensión espiritual la religiosidad toma relevancia, entonces puede ser utilizado por el terapeuta como una herramienta más de afrontamiento, pero de ninguna manera el terapeuta lo va a imponer como un método de tratamiento. Y esto parece ser, Natalia, estás diciendo exactamente lo mismo. No, sino que si Javier me lo trae a terapia, yo le pregunto y Javier me dice, no, a mí toda la vida me ha servido, por ejemplo, rezar en las noches, eh, eh, no sé, ir a misa los domingos es algo que valoro mucho. Entonces, bueno, Javi, vamos a retomar eso para ver si incorporando a tu vida lo que alguna vez te ha servido y de lo que te beneficias y de lo que te gusta hacer, lo mismo, como si Javier me dijera que practica un deporte, como si me dijera que sí, hace cualquier cosa por su cuidado. Entonces, esto se puede utilizar si el paciente no los trae. Tú lo puedes utilizar como un método de afrontamiento. Y también lo que se ha evidenciado después de Ellis es que efectivamente que las personas que en su dimensión espiritual en la religión es algo importante, porque dentro de esa dimensión espiritual pueden haber muchas cosas, o sea, la gente le puede dar explicaciones a las cosas de su vida de muchas maneras, entonces sí, dentro de lo espiritual para ti lo religioso es importante, será un mecanismo, digamos, podría ser utilizado como un mecanismo para la tolerancia del malestar y la tolerancia del sufrimiento como para el afrontamiento. Es decir, que aquellas personas que tienen este área como muy desarrollada, les es más fácil explicar cosas y tolerar ciertas situaciones que las que no. Sí. En No otras sé si me palabras, explico, lo, exacto, ayúdame. puedo interpretarte ahí como, en otras palabras, decir que las personas que tienen viva y ejercen su dimensión espiritual y su espiritualidad pueden tener más mecanismos de afrontamiento para ciertas circunstancias de la vida que puedan ser adversas. Sí, correcto, Claro, así tal cual. claro, estoy de acuerdo. Eso también coincide con estudios desde la psicología científica, Mm. metódica, sistemática, en los que se ha probado que justamente las personas con creencias religiosas pueden tener, por ejemplo, mejor cohesión marital, pueden tener mejores mecanismos de afrontamiento a través de la búsqueda de apoyo espiritual, el tema del perdón, el Sí, tema el de, por tema del perdón ejemplo, también se ha utilizado mucho, se ha estudiado mucho. entonces, al final, una de las primeras conclusiones que podemos sacar de aquí es, en la medida en que el discurso religioso y la creencia religiosa no vaya en contra de tu humanidad, porque quiero Ujú. añadir ese asterisco ahí, la religión puede proveerte de beneficios para afrontar las situaciones Ajá. de la vida que no son tan chéveres, que son adversas, que nos generan Exactamente. malestar. Como que la religión para quien es importante. Ahora, eso no quiere decir como que, anda, yo soy agnóstico, yo soy ateo, o no sé, yo no creo en No quiere decir que nada, te tenga que me tengo que importar ahora. meter. No, exacto, me tengo que No. meter. Solo que cuando se han comparado personas ateas y personas que practican fervientemente una religión, lo que parece ser es que estas tienen mayor capacidad, digamos, de afrontar situaciones adversas, vicisitudes de la vida, porque claro, lo tengo como explicar, porque es por Dios, los tiempos de Dios son perfectos y por ejemplo como que puedo tolerar mucho mejor la frustración que acá me toca buscarle una explicación a mí mismo o aceptarlo Sí. radicalmente porque no hay algo a lo que le pueda atribuir esa explicación. Entonces más o menos por ahí va la cosa, Y pero de también todo el ninguna manera, sentido de, claro, claro. todo el sentido de comunidad que Ujú. de congregarte en un lugar con personas que comparten las mismas creencias que tú, también te puede dar ese sentido de acompañamiento de que no estás solo para afrontar todas estas circunstancias. Quiero rescatar Ujú. algo que tú has dicho que me parece fundamental, por si no quedó claro. Primero que todo, reconocer que desde los enfoques clínicos se está tomando un poco más en serio cómo la religión puede ayudar a abordar estas problemáticas o proponer mecanismos de afrontamiento, pero para las personas que lo traen a Sí. la terapia.
Ujú. y no como una imposición Del desde el parte del terapeuta. terapeuta. Porque, amiga, no hacen, no, yo creo que sobran los psicólogos que andan diciendo, es que te hace falta mejorar. Sí, uff. Yo Bitch. el otro día, O sea, bitch. es que en serio, o sea, ¿cómo así? Primero que todo, tú no sabes si yo soy espiritual o no. ¿Cómo Exacto, me vienes a eso, decir a mí qué hacer a- para minimizar mi malestar? ahí voy a la otra cosa. Si para ti eso no tiene sentido, ¿yo por qué lo voy a utilizar? ¿Sí me explico? Claro, Entonces la gente dirá, ay, sí, es porque tiene beneficios. Sí, tiene beneficios siempre y cuando en tu sistema de creencias eso cobre algún tipo de sentido y valor. sentido. No que yo lo imponga, porque eso lo único que va a generar es mayor frustración y culpa. ¿Sí? Sí, sí, justamente yo sé que de pronto tú no eres de este enfoque, pero hay corrientes humanistas existenciales, Víctor Frankl, por ejemplo, el tema de la logoterapia y la Ujú. búsqueda de sentido, Sí. habla sobre eso, es decir, si para ti esto es importante y te va a dar un propósito de vida, un sentido de vida, pues qué bacano, si eso va a hacer que tú te desarrolles más como persona, bacanísimo que lo Úsalo, digas, exacto. úsalo exactamente. Ahora, yo quiero voltear la moneda de nuevo, porque Ajá. es que hay circunstancias en donde la religión también puede ser muy perjudicial y puede atentar incluso contra la salud mental de las personas. Sí. Em, y voy a traer un poquito como esa cosmovisión a veces cristiana, cristiana en genérico, no de los evangélicos, sino cristiana en Ujú. genérico, de un Dios castigador, de un Dios que te culpabiliza, que un Dios te dice no puedes hacer esto, un Dios restrictivo, que al final lo que hace es que eso va contra el desarrollo de la persona, ¿no? Y Ujú. genera un montón de malestares. Y quiero traer aquí a la colación, perdón que sea tan intenso con este tema, pero es algo No, que dale. íntimamente está relacionado con mi experiencia, y esto es el tema de las terapias de conversión. Justamente Ay, que ahora están muy, muy, muy en sonadas. México, la Cámara de los Diputados ya aprobó una primera parte de la ley para prohibir las terapias de conversión. En Colombia también está, eh, digamos, luchándose por esto, y justamente en Ujú. estos días salió el testimonio de un chico, un paisa, Oye, que el desde hate que pequeño, en las redes sociales, yo vi el ay, video y no, dije, ni voy a abrir los comentarios, porque vi vamos a unos ahí ponerlo y yo por aquí. dije, ay, señor. Este Ajá. chico compartiendo su experiencia lo voy a decir porque también es algo público, en Lazos de Amor Cristiano, Lazos de Amor Mariano, no Mariano. me acuerdo, Mariano, y la forma en cómo sufrió el pobre hombre por la represión tan HP que, que vivió dentro de esa comunidad. Claro. Y hay gente que ha vivido dentro de esta y dice como que, hey, esto es raro, esto es tan extremo que Ujú. hasta parece una secta. Entonces, cómo también estas prácticas ligadas a lo Y punitivo, a las en el nombre de amenazas, la religión, en el nombre de Dios, más en bien, el en el nombre de nombre de Dios, Dios, exactamente, y que se en el atreven a nombre de Dios. pontificar, interpretando escrituras y tal, solamente para querer controlar la conducta de los demás. Esto definitivamente también tiene que ver con psicología, porque son prácticas que al final atentan contra la dignidad humana, Sí. contra el bienestar. Ya la APA sacó hace mucho, es más, ni siquiera sacó, nunca ha reconocido a las terapias de conversión como un tipo de terapias. Sacó la homosexualidad hace miles de años de sus manuales diagnósticos. Entonces, a veces yo digo como que qué jartera seguir hablando de esto, porque ya yo siento que ya, o sea, ya, o Sí, sea, enough, sí. ya qué más se puede hablar de eso, pero siento que veo comentarios y es como que, coño, todavía, otra vez hay que seguir Sí, es que diciendo esto. pareciera que la sociedad como que avanza dos pasos pero retrocede uno, avanza dos pasos y Sí, retrocede uno. Entonces hay que estar insistiendo, insistiendo y haciendo pedagogía sobre esto, porque sí, definitivamente lo más fácil es creer en explicaciones irracionales. claro. Y te quería ahí complementar una cosa, Javi, con el tema de las terapias. Es importante que cuando tú inicias un proceso terapéutico, tú le preguntes a tu terapeuta su formación y ojalá desde qué enfoque trabaja. Es importante que tú sepas eso, porque el enfoque no quiere decir que el enfoque te vaya a ayudar. Unos enfoques te ayudan para una cosa y otros enfoques te ayudan para otra. Eso no quiere decir eso, pero sí puedes entender desde dónde se planta tu terapeuta. Independientemente del enfoque, jamás, y aquí se voy a ser muy tajante, jamás la religión va a tener algo que ver
en la terapia, porque no existe algo que se llame psicología cristiana, ni psicología budista, ni psicología musulmana. Tu psicólogo puede tener sus creencias religiosas, pero jamás, jamás van a ser ni centro de la consulta, ni tampoco un método de tratamiento. Entonces, mucha gente entra a psicología y no sabe esto y creo que es supremamente importante que lo sepas. Nunca tu psicólogo te puede decir, haz esto a nivel religioso, ve y bautízate, quítate esto, O a reza buscar 10 Ave explicaciones de tu María. sufrimiento porque no estás haciendo cierta conducta que se espera de la religiosidad. Exacto. Te voy a dar un ejemplo, quiero darte un ejemplo de cómo se verían dos tipos de conversaciones. Una, yo lo traigo a terapia, Javier es un paciente que me ha repetido en múltiples ocasiones que disfruta de ir a misa, disfruta del rezar, lo comparte con su familia y Javier está en un proceso de depresión, sí, está viviendo como un proceso bastante depresivo porque no encuentra trabajo. Listo, Javi, ¿qué te ha funcionado en el pasado cuando has tenido como situaciones muy estresantes o situaciones donde te has visto como sin este ánimo y sin estas ganas? ¿Qué has hecho en el pasado? Hagamos la simulación. Ah, ok. No, perdón, no te Pensé que lo ibas a dije, continuar con, con el no te lo ejemplo. dije. No, me ha servido mucho compartir con los miembros de mi iglesia, Ajá. ir a la hora santa los jueves. Siento que Uh-huh. esa conexión espiritual me ayuda como a desahogarme y a sentirme un poco más ligero con los problemas que tengo. Vale, listo. ¿Qué te parece si este jueves lo retomamos? Ya llevas varios días sin ir, como me has estado contando, porque has estado bajo de ánimo. ¿Qué te parece si este jueves retomamos, vas de nuevo y me cuentas en la próxima sesión cómo te fue? Javier me lo trajo, me lo dijo, eso le ha servido en el pasado, yo lo utilizo, contextualizado a las necesidades de mi paciente. ¿Qué no puede hacer? Mismo caso, persona en depresión. Javier, con todo esto que me estás contando, mira, yo siento que hace mucha falta de Dios y hace mucha falta la oración. Entonces, vamos a retomar oración, vamos a conectar con Dios, porque esa depresión puede estar significando esa desconexión con el Señor. No, no. Si vemos las dos Estaba tratando diferencias, de aguantarme la risa porque siento que es como la propia frase del psicólogo religioso sí, que no es entonces, tan bueno su trabajo y todo lo busca explicar así. exacto. En la primera Natalia, en la primera terapeuta Natalia, ¿tú ahí te diste cuenta si la religión era o no era importante para mí, si yo soy o no soy religiosa? Vale huevo, porque no es sobre mí, no es sobre mi creencia personal. En la segunda tengo un claro tinte y le estoy dando una dirección clara a... estoy Clarísimo. bautizando aquí todo, lo siento, pero es que estoy demasiado emocionada. Una dirección clara a la terapia, ¿sí? Es ahí donde está el problema, porque nosotros no nos enseñan eso, no lo tenemos en ningún manual de ningún tipo de terapia tú vas a encontrar eso. Así que si tu psicólogo lo está haciendo, menciónaselo, porque no es adecuado, no es adecuado. Eso me Va. recuerda, Uh-huh. creo que fue a finales del año pasado, amiga, que vimos una publicación en Instagram promocionando Aquí lo la hablamos, ¿te terapia acuerdas? católica. Ah, lo hablamos acá? Sí, aquí Sí, lo hablamos, la psicoterapia católica. claro, Sí, claro, creo que sí. sí. Y bueno, ya sabemos que justamente eso es vender un poquito de humo y también tratar de acomodar la religión para, para un fin que tal vez ni siquiera sea el fin terapéutico, sino el fin de evangelizar. Y está Ajá, bien evangelizar, está bien. es que Es, son dos direcciones completamente diferentes. exacto. Ese es el Es que está punto. bien que las personas quieran presentarle una cosmovisión, un sistema de creencias a otros. Eso está bien. Mientras que no le hagan daño ni obliguen a nadie, todo está bien. Pero cuando ya intentas venderlo como si fuera una terapia que te va a cambiar la vida y te va a hacer feliz y vas a acabar con tus problemas, eso está mal. Eso Ahí está es mal. donde viene el problema. Pero vuelvo y digo, por qué se confunde tanto? Porque como hablamos, digamos, tenemos temas en común, hablamos del sufrimiento humano, hablamos,
pareciera como si fuera parte de lo mismo, pero no lo es. Exacto. Y tampoco es cuestión de que haya una pelea. Ay, Natalia, entonces, Dios o la psicología. Ambos. Si quieres creer en Dios, cree en Dios. Si quieres ser psicólogo, sé psicólogo. Son terrenos diferentes. Es que son Parecieran lo mismo, terrenos pero diferentes, exacto. sí, Pareciera lo mismo, pero son terrenos completamente diferentes que te van a dar y te van a nutrir, no, ni siquiera nutrir, porque tampoco es que la psicología sea como algo en lo que se cree o no se cree. Esa es otra exacto. cosa. Entonces, como que yo creo que ni se pueden comparar. O sea, pareciera como que más o menos, pero es que ni siquiera se pueden Sí, comparar. porque parten de paradigmas diferentes. Parten de Parten de paradigmas paradigmas diferentes. diferentes, Ahora, correcto. a mí sí me parece importante hacer una aclaración, porque nosotros tenemos dos públicos diferentes. El público general, bien, que nos Ujú. escucha porque le interesa aprender sobre psicología y actualidad, pero también el público que le interesa Psicólogo. conocer las perspectivas que son psicólogos. Y Ujú. ahí sí me parece que está bien que tú tengas un sistema de creencias, eh, pero ojo cómo lo utilizas dentro de tu labor profesional, que es lo que Ujú. ya habíamos explicado antes. Ujú. O sea, que no se confundan esos dos terrenos, porque al final, como hemos dicho en este podcast varias veces, puedes terminar haciéndole daño a las personas. Sí, yo creo, Javi, que cuando tú eres clínico, psicólogo clínico, sobre todo que es donde más, digamos, se puede ver marcado esto, porque si de pronto tú eres organizacional y tienes una creencia religiosa, tal vez eso nunca vaya a influenciar en tu trabajo, tal vez, porque sí, no estás como en el campo del tratamiento clínico. No sé, amiga. eh, Yo o sí. sea, pero digo, como que O sea, tal tal vez en un vez. nivel profundo, pero por ejemplo, un psicólogo cristiano así que crea que ser homosexual está mal y que discrimina a un candidato en el proceso de selección, Ah, ok. o que en un proceso disciplinario se la monte a uno por tener ciertos, no sé, yo pienso que ahí el Ok, o prejuicio sea, opera de, sí, y sí, psicólogo o no psicólogo, es decir, las creencias en general. sí, exacto, tienes razón, pero digamos como que en la Si el clínica abordaje puede ser como en terapéutico, el campo en el ujú, que más esto se pueda como... Entonces, tergiversar. exacto, entonces, cuando tú decides ser psicólogo clínico, también tienes que decir, también tienes que tener en cuenta que hay algunas cosas a las que vas a tener que renunciar. Por ejemplo, si tú eres médico, tú puedes ser amigo de tus pacientes. Tus pacientes, incluso si tú operaste a un paciente, el paciente quedó muy agresivo contigo, el man te puede invitar a su cumpleaños y puedes ir. Si tú eres psicólogo clínico, eso es algo a lo que tú tienes que renunciar. No lo vas a poder hacer. Dos, el tema de, ay, Natalia, pero es que yo tengo mi creencia religiosa. Amigo, sí lo puedes tener. La puedes tener, claro, y puede ser muy ferviente y puede ser un área importante de tu vida y he conocido y tengo amigas que son líderes en sus respectivas Iglesias, iglesias, son reconocidas y además hacen un trabajo maravilloso como psicólogas clínicas. Eso no tiene pelea. Pero entonces no puedes venir a decir como que, ay, no, pero es que eso es parte de mí. No, no, porque no se pueden mezclar. Eso es otra cosa a la que tienes que renunciar. Otra cosa a la que tienes que renunciar es, sí, a tener una relación afectiva con tus pacientes. Un abogado puede tener un cliente y nos conocimos en esto, mientras yo le hacía la demanda, no sé qué, nos enamoramos. Tú no lo puedes hacer, tienes que renunciar a eso también. Entonces, sabes, a veces la gente como que empieza como a justificarse de, ay, no, pero es que yo, pero es que tal, pero es que mis cosas personales lo tienes que dejar en la puerta o si no, este no es el trabajo para ti, porque hay unas cosas claras y puntuales a las que tienes que renunciar porque si no, no vas a poder hacer tu trabajo de forma ética. preach. Se me No, acaba de totalmente. ocurrir. No, Se me totalmente de acaba de ocurrir acuerdo. porque es verdad, o sea, hay renuncias que tenemos que hacer. Ya. Yo sí, yo también creo que debemos buscar esa coherencia entre nuestras creencias personales y lo que la psicología como ciencia también tiene para mirar. Yo tengo colegas que además son cercanos, que son totalmente ateos, totalmente, digamos que no comparten ninguna visión espiritual y son muy rigurosos en hablar de la psicología como una ciencia fundamental en el método científico, una disciplina Ujú. fundamental en el método científico. Em, Sin embargo, yo no creo que eso también sea impedimento para que alguien pueda tener un sistema de creencias espirituales siempre y cuando No, tenga la madurez cognitiva
para separarlo. Claro. Para separarlo con lo que tú acabas de decir, esas renuncias en el nivel práctico, en el nivel del ejercicio profesional que se tienen que hacer para no cometer incoherencias. Ujú. Entonces, siento que este episodio ha sido como muy chévere porque ojalá las personas que nos están escuchando puedan ver que esto no son cosas que se tienen que estar peleando entre sí. No Exacto. necesariamente. Mi mensaje final es que no tienen que escoger ni uno ni el otro, porque no hay nada que escoger, porque no es lo mismo. No es lo mismo. Ya, No es lo mismo. Y para algunas personas les sirve, para otras no. exacto. No es Conclusiones lo de este mismo, episodio. no hay que pelear porque no es lo mismo, no es lo mismo. Puedo estudiar psicología y soy, no sé, adventista, testigo de Jehová, católico, budista, lo que sea. Claro, musulmán, Sí. claro que lo puedes hacer. Claro que lo puedes hacer. No tiene nada que ver. Ese es mi punto. No tiene Sí. absolutamente nada que ver. Sin embargo, también funciona hacia la otra vía. Es decir, no solamente renunciar a... Lo que quiero decir es que ahorita que dijiste el tema de si soy testigo de Jehová Ujú. o lo que sea, eso es un ejemplo, y quiero estudiar psicología, no quiere decir como que vayas navegando la carrera sacando buenas notas para ganar el título y luego actuar desde tus creencias. O sea, también implica unas renuncias a nivel personal. Que creo que ese es el punto, Javi. O sea, de Sí, nuevo, porque si no vas a poder hacerlo, porque es que es como, es lo mismo, o sea, es que tú vas a ser un profesional de un área, solamente que ese área es el estudio de las conductas humanas, ¿cierto? sí. Pero es lo mismo, es como si tú fueras arquitecto o fueras, no sé, educador o lo que sea y fueras testigo de Jehová, o sea, tú no, claro, porque no se puede, iba a decir como que tú no construyes el edificio pensando en tal, es que no se puede, pero como que en la psicología sí se puede permear más, entonces pensamos que se puede hacer y que es válido hacerlo, pero no lo es porque hace parte de cosas que son completamente separadas. Una es la cosa, es tu profesión, y otra cosa son tus creencias religiosas, son dimensiones diferentes. Así es. Entonces, a los psicólogos de allá afuera, dejen de hacer vainas que no lo son, justificándose en no sé en qué, porque además no tienen justificación. Eh, a los psicólogos que nos están escuchando, queremos saber qué opinan, si estamos desfasados, qué opinan ustedes, ¿Cuál ha sido su qué, propia experiencia personal cuál ha sido con... su propia experiencia personal, me encantaría, cómo llevan su vida de psicología y la parte de su trabajo y la religión, me encantaría escuchar a otros colegas. Y la gente que nos escucha que no es psicóloga, también ustedes qué piensan. Pensaban que esto era así como algo que, porque esto es algo que va a lo largo de toda la carrera, o sea, yo creo que uno se lo pregunta en Sí, miles de momentos, todos como que los momentos, sí. todos los momentos, cada materia que ves, cada cosa que ves, Sí. es Y es natural difícil. porque en nuestra cultura estamos permeados por la religión, constantemente creamos, pertenezcamos o no, ahí está presente. Mira, la misma Semana Santa, estamos en vacaciones por Ah, Semana sí, Santa. sí. Claro, hasta las Amén, leyes. gracias. Pero yo agradezco muchísimo porque tengo esta semana de descanso y estamos presentando este Total. podcast tan chévere. Sí, amigos, no sé, quedé nerviosita después ¿Por de qué? este episodio, no sé, me entró como que Tu quiero inner escucharlo y saboteur, pero no te preocupes porque aquí estamos como que hablando es... quiero echarlo para atrás y escucharme otra vez, pero bueno, ahí se los dejo. Y quedé con la piel, como siempre digo a mi consultante, quedé con la piel como echada, como de atrás hacia afuera, de adentro hacia Inside Out. afuera, como que, exacto, como que muy vulnerable. Pero bueno, No, a mí me parece bacanísimo que podamos iniciar estas conversaciones y bueno, a todos los que nos escuchan, coméntenos, escríbanos por mensaje directo, eh, opinen en la cajita que siempre dejamos en Spotify con la pregunta del día o de la semana. Y bueno, los esperamos en el próximo episodio de Déjame Pensarlo Podcast. que estén muy bien, los queremos. Chao. Chao.